Hola, somos Sara Martínez y Marisa Burgos, dietistas nutricionistas de Alimenta, y en este vídeo os hablaremos con respecto a las hemorroides, cómo una alimentación adecuada puede ayudar a prevenirlas. Os daremos recomendaciones nutricionales y consejos para evitar su aparición. Las hemorroides son venas dilatadas, inflamadas alrededor del ano o la parte inferior del recto, y habitualmente están causadas por un aumento de la presión en estas zonas. Con frecuencia son causa de un esfuerzo que se realiza para evacuar, pero otros factores también incluyen el embarazo, el sobrepeso y la obesidad. Si os fijáis, son todos factores relacionados con el aumento de presión en estas zonas por el aumento de peso. Y por supuesto, el estreñimiento crónico, que esto lo va a agravar. Y también es muy importante que hay una predisposición genética, ¿no? en este tipo de personas que suelen tener pues tendencia a estreñimiento o hemorroides con mayor facilidad. Exactamente. Y aparte del estreñimiento, lo que se debe evitar es la diarrea, por lo que os daremos unos consejos para que podáis lograr una buena regulación del tránsito intestinal. La hemorroides es un problema bastante común. El síntoma más común de las hemorroides es el sangrado. Sangre roja brillante que puede verse en el papel higiénico o en el váter. También puede cursar con dolor, picor, irritación, que suelen ser también síntomas bastante comunes. Pero las hemorroides no tienen por qué ser el único caso de sangrado rectal. Puede haber otros motivos, entonces es súper importante que si esto te pasa vayas a tu médico para que él te asesore y pueda explorar la zona. ¿En qué otros casos podría haber hemorragia rectal? Pues si nos ponemos en el peor de los casos en un cáncer colorectal o incluso anal. En cuanto a los tratamientos, suelen ser desde las toallitas húmedas, baños fríos en la zona para bajar la inflamación de las venas, también algunas cremas que mejoren la circulación. E incluso en los síntomas más agravados, más graves, tendríamos que recurrir a la intervención quirúrgica, una cirugía. Eso es. Por lo tanto, vamos a daros consejos para regular el tránsito intestinal, como os habíamos dicho anteriormente. Como primer consejo, sería importante programar unos horarios para poder ir al lavabo. Programar horarios no significa sentarse y hacer fuerza, porque esto podría agravar aún más las hemorroides, sino simplemente tener presente que no tenemos que inhibir el reflejo defecatorio, es decir, que tenemos que estar atentos, que cuando tengamos ganas vamos y que lo intentamos periodizar, por ejemplo, a lo largo de los días. También es súper importante la hidratación. Se habla siempre de la fibra, pero si tomamos mucha fibra pero no hidratamos el bolo fecal, se puede formar un tapón, se vuelve más denso, digamos, el bolo fecal y cuesta mucho más la evacuación. Por tanto, es súper importante una buena hidratación, que la puedes lograr mediante agua, leche, caldos. Como tercer consejo, es súper importante que te mantengas activo o activa, puesto que el ejercicio físico lo que hace es estimular los movimientos intestinales y de esta manera pues ayuda a que puedas ir al baño con mayor regularidad. Es muy importante que tengáis claro que para evitar la formación de hemorroides hay que mantenerse activo. Suelen recomendarse actividades como, por ejemplo, el saltar, correr, caminar, todo lo que sea movimiento y que requiera un poquito de impacto en la zona abdominal. Mientras que si ya tenemos las hemorroides, deberemos evitar aquellos ejercicios que requieran de mayor roce en la zona, como puede ser correr, el estar sentado en una bicicleta, incluso la hípica, y sobre todo evitar aquellos que sean de mayor fuerza, de subir y coger pesas, por ejemplo, como podría ser la halterofilia, por la facilidad de incrementar la presión en las venas. Eso es. Y también, como cuarto consejo, es súper importante llevar una alimentación rica en fibra. Habitualmente os decimos que la alimentación tiene que ser rica en fruta, en verdura, en farináceos integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Es decir, que es el mismo consejo que se da a la población en general. Y en especial si nuestro objetivo es regular el tránsito intestinal, ya que la fibra será nuestra aliada en este sentido. Aquí hay que distinguir dos tipos de fibra. La fibra soluble, que sería la que suele enlentecer el vaciado gástrico, ¿vale? Y suele absorber bastante agua,
y es la que suelen fermentar las bacterias una vez que llegan al colon. Por lo tanto, nos sirven como prebióticos, es decir, alimentar a las bacterias beneficiosas. Como fibra insoluble tendríamos pues la que suele ser visible en los vegetales, ¿no? También las encontramos en la piel de las frutas, de los vegetales en general, y es aquella que actuaría como una especie de escoba por los intestinos, ayuda a desplazar todo el bolo fecal, también le aporta mayor volumen, y es muy importante que cuando consumamos este tipo de fibra bebamos agua para ayudar a que arrastre mejor, porque si no se puede formar un tapón, como hemos comentado antes. Exacto. Ahora os daremos unos ejemplos de alimentos ricos en fibra. Por ejemplo, aquí tenemos unas semillas de lino que son ricas en fibra soluble. Luego tenemos unos copos de avena, ya que estos copos de avena también son ricos en fibra soluble, y que por cada 100 gramos tendríamos unos 6 o 7 gramos de fibra soluble. Y por último os damos como ejemplo la manzana, que suele ser rica en fibra, sobre todo en la parte interna, porque como explicaba Sara, la parte de las pieles suelen ser ricos en fibra insoluble, y tiene aproximadamente unos 3 gramos de fibra soluble por 100 gramos de alimento. ¿Y dónde encontramos la fibra insoluble? Pues como acabamos de comentar, en la piel de las frutas, en la piel también de los vegetales, y también la encontramos en los frutos secos, aproximadamente en torno a un 10-15%, es decir, 10-15 gramos por cada 100 gramos de producto. En el caso de las frutas desecadas o deshidratadas, como podrían ser las pasas, orejones, dátiles, la encontramos en torno a un 10%, es decir, 10 gramos por cada 100 gramos de alimento o producto. Y en el caso del salvado de trigo, como veis, constituiría prácticamente la mitad, es decir, en torno a un 45%, que serían 45 gramos por cada 100 gramos de salvado. Exactamente, y este tipo de fibra, sobre todo la insoluble, es la que se debe evitar cuando hay diarrea. También tener presente que la incorporación de fibra debe ser gradual, paulatinamente, para evitar molestias. Y una vez que con la alimentación hemos logrado cubrir la cantidad de fibra necesaria, unos 30 gramos en el adulto, es cuando recién tenemos que pensar en suplementos como puede ser el plántago o bata, que es rico en fibra soluble, o incluso en probióticos. Exacto, como comentaba Marisa, es súper importante que tengamos en cuenta que nuestro estilo de vida sea saludable, el estado de hidratación sea suficiente, la alimentación equilibrada, y cuando ya hemos cubierto todas las necesidades de fibra y podemos seguir con molestias o con estreñimiento, pues podríamos recurrir muy puntualmente a algún suplemento como puede ser el plántago bata, y tener muy en cuenta que sería como el quinto consejo, evitar aquellas sustancias que sean laxantes, que en general nos solemos encontrar con mucha gente que hace un abuso de este tipo de sustancias sin ningún tipo de control, ni supervisión médica, ni nada. Entonces, podrían ser la Casia y el SEN, la Casia o SEN, que son las más comunes, y esto se tendría que utilizar de manera muy puntual, pero no lo solemos recomendar en consulta. Por tanto, siempre que se quiera hacer uso muy puntual de algún tipo de laxante, debe ser bajo prescripción médica y de manera muy controlada por un periodo de tiempo cortito, no de manera crónica, que también han habido casos que la gente lo toma como parte de su dieta. También evitar aquellos alimentos irritativos de la mucosa, tanto gástrica como intestinal, como podría ser el alcohol, alimentos picantes, las especies picantes como la pimienta, y los alimentos ultraprocesados y refinados, ya que favorecen el estreñimiento por ser muy pobres en fibra y además favorecer el sobrepeso. Sí, que justamente el sexto y último consejo es evitar el sobrepeso y la obesidad, porque esto puede generar más presión en el suelo pélvico y puede agravar las hemorroides. Exacto. Sí, se aconseja siempre tener un peso salud. Por ejemplo, en la mujer aproximadamente una cintura inferior a 82 centímetros y en el hombre inferior a 94, es decir, evitar la obesidad abdominal. Bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo y sobre todo os haya sido de utilidad. Nosotras os hemos intentado dar las mejores recomendaciones bajo nuestra disciplina como dietistas nutricionistas, pero siempre recomendamos que vayáis al especialista que os va a poder diagnosticar el problema.
Recordaros que si queréis o necesitáis un seguimiento más individualizado, más personalizado, podéis contactarnos para una visita presencial o online. Y nada, recordad también que si os ha gustado, dadle al like, suscribiros a nuestro canal para estar al día de todo lo relacionado con la alimentación y la salud, y recordad que comiendo bien mejoras tu salud.